¿Cuántos saben que la presencia del Señor nos hermosea? Dice la palabra del Señor. Quiero que ubiques ahí en tu Biblia Isaías capítulo 6. Vamos a buscarlo ahí en las casas también. Todo el que nos ve ahí por internet. Muy bien. Ahora se ve mejor. Isaías capítulo 6. ¿Cuántos me empiezan a decir un amén? Porque ya lo tienen. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Padre Dios, háblanos en esta mañana. Esa letra negra tiene que pasar a nuestro corazón. Dios, revélate a mi vida. Así como trajiste revelación a Isaías, Dios, en esta mañana revela lo que hay en esa palabra, Señor. Espíritu Santo, háblame. No es una casualidad que yo esté en este lugar, en esta mañana. Tú me vas a hablar. Hay propósitos en el cielo esperando por este día, por esta hora. Señor, abre los oídos, Señor, de toda persona que escuchará esta palabra. Toma mis labios, Señor. A pesar de mi deficiencia, de mi pecado, de mi debilidad, glorifícate, Señor, en esta mañana. Tu pueblo necesita saber, tener revelación. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer la palabra del Señor en capítulo de Isaías 6. Vamos a leer del 1 al 8. Me van siguiendo. Dice la palabra del Señor: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz que clamaban, y la casa se llenó de humo. Yo he visto ese humo cuando hay un grupo, cuando la gente le adora. Yo he visto ese humo de la presencia de Dios. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto. Nadie puede ver a Dios y seguir viviendo. Isaías solo estaba teniendo una revelación. Y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando el altar con unas tenazas y tocando con él mis bocas, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpiado tu pecado. Y después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por vosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Iglesia, una pregunta que nos tenemos que hacer en esta mañana: ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios para la iglesia? ¿Quién es Dios para mí? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesucristo? Porque de eso depende la manera como oramos. Escúchame.
o la manera como servimos. Es el concepto, el oxígeno, es lo que el Espíritu Santo ha revelado a la iglesia y a cada uno de nosotros. Ese es el Dios que oramos, es el Dios que adoramos, es el Dios que servimos. No hay otro. Y mira, les quiero compartir, a mí me ha quebrantado muchísimo esta palabra toda la semana. Yo decía, porque tuve que volver a leer y saber que Isaías sirvió por más de 50 años en un ministerio, pero muy difícil. Difícil porque la gente no lo iba a escuchar. O sea, Dios lo estaba utilizando para endurecer el corazón, porque ya Dios sabía que los iba a deportar, lo iba a utilizar. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo es posible un ministerio cuando uno no sabe que no va a dar fruto, que nadie lo va a escuchar? Es como si están todos aquí esperando a ver a qué hora desconectamos el micrófono, que Isaías nos siga hablando, que nos molesta, no queremos escuchar. Frialdad, hacía un llamado, nadie salía al frente, duros de corazón. O sea, Dios lo estaba utilizando. Entonces era un ministerio muy duro, de sufrimiento, de dolor. Y yo decía, Dios mío, si a veces uno se duele por cualquier persona que no viene, cualquier persona ahora que estamos ahí en Zoom que no se conecta, digo, pero ¿cómo sería ese corazón de Isaías a un pueblo que le estaba predicando, le estaba hablando la palabra del Señor y no veía esos frutos aparentemente? Porque todo lo que hacemos en Dios, nada está perdido. ¿Y cómo fue ese ministerio? Dice que murió predicándole al mismo verdugo. Murió en manos, aserrado por el perverso rey Manasés. Hasta el último momento se mantuvo fiel. Yo digo, hubo una revelación poderosa de Dios para mantenerse 59 años hasta el último momento, sirviendo al Santo, al Poderoso, al que está sentado en el trono. ¿Cuánto le dan un aplauso en esta mañana al que vive, al que reina? Y en esta mañana quiero compartir algunas situaciones que vivió Isaías con Dios, y que Dios a cada uno de nosotros en esta mañana nos puede ministrar. Y lo primero que les quería compartir es que dice la palabra del Señor que Isaías vio a Dios. Isaías vio a Dios en un momento doloroso de su vida. Había muerto Uzías, el rey de Judá, un rey que había reinado por 52 años. Dice la palabra del Señor que había sido socialmente un rey que se había visto su gloria. Dios lo había respaldado muy bien en lo económico, gozaba del respaldo del pueblo. Pero dice la palabra del Señor que al final de su vida se enalteció para perdición de él. Y el que quiera leerlo, eso está en Segunda de Crónicas 26. Y es que cuando Dios, entonces dice que este rey, a pesar de que Dios lo había llevado por esa senda de bendición, de prosperidad, aunque el pueblo seguía adorando ídolos, él seguía fiel ahí a Dios. Pero cuando todo le iba bien,
se enalteció en su corazón. Qué peligroso eso es. Cuando pensamos que ese trabajo es porque yo me lo he ganado porque yo soy muy bueno, este ministerio, la iglesia es porque yo predico, porque yo hago, porque yo canto, porque yo ministro, porque yo trabajo, esta familia sale adelante porque yo. ¿Sabe qué le pasó a ese rey? Se enalteció para perdición de él. Dejó de reconocer que todo viene de Dios, del Santo. ¿Y sabe qué hizo? Empezó. Cuando uno tiene el poder, todo es permitido. Dice que empezó a ministrar. Y Zacarías le decía, no, esto no te está permitido. Y él empezó, no, es que yo soy el rey. Y empezó a ofrecer incienso. Y Dios en este momento le concedió una lepra en su cuerpo. Y murió leproso. Y dice la palabra del Señor que Isaías era pariente de este rey. Y si era pariente, yo me imagino que los últimos años de este rey, Isaías estuvo ahí con ese olor de ese cuerpo podrido, diciendo, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y ahora se muere y muere en estas condiciones. Y es que el tiempo de dificultad, de olor a muerte, es un tiempo propicio para que Dios hable. Y cuando preparaba esta palabra yo decía, hay un olor de muerte. Estamos todos con una mascarilla porque nos podemos contaminar y podemos ir allá a la muerte. ¿Sí o no? Cuando tocamos el ascensor, cuando el carro de la compra, los guantes, porque es que puede estar otro contaminado antes que yo y eso me va a llevar a la muerte. Hay una sombra de muerte en la tierra. Pero además de toda esta situación, hay situaciones de muerte en nuestra vida. ¿Cuántos el Señor se ha manifestado cuando estaban en droga, en prostitución, en alcoholismo, en soledad? Yo misma, yo no había tenido ninguna de esas situaciones que he nombrado, pero el Señor utilizó un vacío. Yo decía, Señor, yo era enfermera. Yo recuerdo que recibí una vez mi sueldo, y por la séptima, los que conocen Bogotá, vi que me habían ingresado a la suelda. Yo decía, y un trabajo y un dinero y este vacío, ¿para qué vivir? ¿Para qué vivir? Y fue cuando el Señor, igual que Isaías, se reveló a mi vida. Y es que el momento de dificultad, cuando tú dices, Señor, no sé qué hacer, vengo al templo. Isaías había venido al templo, y es cuando Dios trae revelación a nuestra vida. Es el momento propicio para que Dios se manifieste. Isaías ve a Dios sentado en su trono. Dios es soberano, está sentado en su trono. Apocalipsis 19:6. Y oí la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios poderoso reina. Dios está sentado en su trono. No está preocupado, no está turbado. Esta pandemia no le cogió por sorpresa. Dios sigue en su trono, en su mando. Nosotros decimos, ¿cuántos muertos? Si ahí habían muchos que habían aceptado al Señor Jesucristo, si estaban huyendo, han regresado mis hijos a casa, como cuando se van nuestros hijos al extranjero y regresan. Dios es omnisciente, sabe lo que está sucediendo. Salmo 139:4.
Pues aún no está la palabra en mi lengua, he aquí que Jehová la sabe toda. Tenemos un Dios omnisciente que lo sabe todo. Y eso es una gran bendición, eso es motivo de decir, gloria a Dios, tú lo sabes todo. Hasta los cabellos de mi cabeza están contados. Es un Dios omnipresente. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto, el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y en la santidad y en el quebrantado y en el humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios está en el universo, pero en esta mañana el que ha venido con quebrantado diciendo, Dios, ayúdame, Dios, necesito, yo te necesito, Dios. Ahí dice que el Dios que está en el sol está en el corazón del que viene en esta mañana a buscarle. Un Dios omnipresente. Dice que está en un trono de gloria. Y si está en un trono de gloria, debemos adorarle. Por eso está el ministerio de alabanza y levantamos nuestras manos y le cantamos, porque Él es digno de ser adorado. Pero no solamente ese momentico acá. Dice, toda mi vida te bendeciré. Todo lo que hacemos allá afuera, todo tiene que llevar la gloria de Dios. Él es digno de ser adorado. Dice la palabra del Señor, todo lo que respira, alabe a Dios. Gloria a Dios. Dice que Él está en un trono de gobierno. El gobierno. Y cuando los gobiernos de la tierra pensaron que tenía el poder, ahorita no saben qué contestar, están ahí movidos. Todos los gobiernos de la tierra han temblado, porque el único que gobierna es Él. Y yo decía, Señor, cuando preparaba esta palabra, yo me acordaba de las 10 plagas de Egipto. Y digo, ha mandado la primera. ¿Será que ya nos convertimos? ¿Será que ya hicimos? Él reina, Él tiene el poder, yo lo busco, yo le sirvo. Toda mi casa le servirá al Señor. O seguirá mandando la segunda, hasta dice que todas las plagas de Egipto. Y aún nos tocarán a los hijos de Dios y otras a los inconversos, pero estamos en un mundo caído. Él tiene el gobierno, Él gobierna. Y me inquietaba cuando había 1000 muertos en España y se sentía como el virus en la atmósfera, y estaba ahí. Y mandé un sábado un devocional, unas canciones, una play que le digo a los hermanos, vamos a hacer el ayuno hoy desde nuestras casas, no podemos ir a la casa de Dios, vamos a hacer el ayuno. Y muchos mandaron audio llorando, algunos, no muchos, algunos. Pastora, cuando se abra la iglesia ahí vamos a estar. Y son no he visto los primeros que le digan, pastor, necesito una silla para estar ahí. Y Dios seguirá mandando, porque es que Él gobierna. Él tiene poder. Dice que toda lengua proclamará y toda rodilla se doblará. Él tiene el gobierno. Y yo le doy gracias al Señor por todos los que están en este lugar y por todos los que están en sus casas, reconociendo que Él gobierna. Él gobierna. Y es un gobierno al que nos tenemos que someter. Y eso viene de Dios. Jesucristo dice, cuando le estaba ahí con la mujer samaritana, y le dijeron, Señor, come, dice, es que mi alimento es la voluntad del Padre. Jesucristo se sometió. Y de ahí todos. Yo me someto a mi esposo, que es el pastor, y de ahí toda la iglesia, porque es que dice, es un gobierno que nos tenemos que someter. No es cada uno. ¿Sabe por qué está Lucifer y todos los demonios? Porque no se sometieron
Hay que someternos. Hay que someternos. Dice, es un trono que debemos sacudir. ¿Cuántos acudimos a veces diciendo, Señor, en debilidad no puedo más? ¿Han experimentado cómo salimos? Fortalecidos. ¿Cuántos venimos, Señor, en queja? Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué mira la iglesia? Mira mi familia, mira mi vida. Venimos en queja. ¿Y sabe cómo salimos? En gratitud. Es un trono de gloria que transforma. Siempre que doblamos las rodillas, ese trono de gloria nos transforma. Venimos, Señor, te he fallado. Mira lo que he hecho. Mira, Señor. Y salimos perdonados, justificados. Gloria a Dios por ese trono de gloria que está a nuestra disposición. Dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gloria, que nos sabe ministrar en su momento oportuno. Dice ahí que serafines diciendo, santo, 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 es un Dios apartado del mal, del pecado, de la impureza, de la corrupción. Salmo 111, 9 dice, redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. Dice que su santidad está en las cosas que ha creado. Está en Génesis, dice, y vio que todas las cosas eran buenas. Dios creó todo bueno. Adán y Eva, incorruptibles, desobedecieron, pero Dios los había creado buenos. Satanás se puso orgulloso, y con él todos los demonios, pero Dios los había creado buenos. No quisieron adorar, se pusieron orgullosos. Es un Dios que está en la santidad de la creación. Santidad de Dios que se expresa en sus mandatos. Romanos 7:12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento es santo y justo y bueno. La santidad de Dios, sus decretos, sus mandatos son santos. Está en nosotros lo corruptible. Es un Dios santo que quiere un pueblo santo. Santidad de Dios que se expresa cuando castiga el pecado. El diluvio, Sodoma y Gomorra. Miran, pero eso es el Antiguo Testamento. Viene de parte de Dios el castigo más grande, la tribulación. Está en Apocalipsis, está por venir la justicia de Dios. Dios no puede ser burlado, está en su palabra. Gloria a Dios. Dice, la santidad de Dios que saca a la luz el pecado. Y vamos a irnos a unos ejemplos. Dios les da la orden que tomen Jericó. Y muy bien, tomaron Jericó. Pero Acán dice que guardó en su tienda. Dios les ha dicho, arrasen con todo, destrúyanlo todo, ahora algo nuevo, todo, destrúyanlo. Dice que guardó, supuestamente para ofrecérselo al Señor. Y Dios, y cuando fueron a la guerra, Dios no lo respaldó. Y a mí esto me hacía reflexionar, digo, Dios mío, qué responsabilidad tenemos como pastores, como líderes de alabanza, como de acogida, como, me da igual, ministerio infantil, todo ministerio, o ahí lo que Dios te ha confiado, en el trabajo, en la familia, porque Dios no dijo, yo decía, no dijo, Acán ha pecado, Israel ha pecado.
cuando yo peco, el Señor no va a decir, Olga ha pecado, dice, la iglesia ha pecado. ¿Se dan cuenta de la responsabilidad que tenemos a nivel de familia? Nosotros somos de bendición para levantar nuestra familia, pero también es lo que está pasando. Y entonces Josué dice, pero bueno, ¿qué ha pasado? Que no nos ha respaldado, hemos perdido la guerra. Y el Señor le dice, hay anatema en Israel. Y mañana, y yo decía, pero ¿cómo no? Dijo, ahora mismo reúne las tribus y voy a empezar a descartar hasta que salga la familia. Dice, mañana. ¿Se dan cuenta de un Dios de misericordia que dio 24 horas? Porque era, Josué, he sido yo, tengo estas cosas, perdóname, Señor. ¿Se dan cuenta del Dios de misericordia que tenemos? Y al otro día, ahí está en la palabra del Señor, empieza a descartar familias hasta que sabemos el final. Acá fue destruido. David cometió adulterio, dice que se sintió, ¿sabe cuál es el problema del hombre? Cuando nos sentimos como el respaldo de Dios y que todo va muy bien, ya no estaba ya con el oso, con el león luchando, ya había visto la bendición de Dios y se relajó. Mandó las tropas a luchar, pero él se quedó en su palacio, hizo la siesta, se levantó y miró hacia abajo. Ya lo he compartido otras veces y a mí es algo que digo, estaba relajado. En el servicio del Señor, escucha, iglesia y todos los que me están viendo, no nos podemos relajar, porque el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. No nos podemos relajar. El día que tú no oras es presa propicia para que el enemigo te utilice, destruyendo esa relación, destruyendo tu vida de oración, destruyendo tu ministerio. Dice que hizo la siesta y se levantó a mirar y miró hacia abajo, y bueno, sabemos que cometió pecado de adulterio. Luego con un pecado hay que tapar otro pecado, el homicidio. Y un año, yo digo, Dios mío, cuando preparaba esta palabra, digo, ¿cómo un año? Pero Dios manda al profeta Natán a decirle, ese eres tú, un año. Pero Dios sabía que en David había un corazón quebrantado. Un corazón quebrantado. El problema es cuando nos quebrantamos o nos endurecemos. Y con los corazones endurecidos Dios puede hacer muy poco. Y un segundo aspecto que les quería compartir es que dice, Isaías se vio a sí mismo. Cuando vemos la gloria de Dios, cuando hemos tenido un proceso, a veces es un momento así importante como el que tuvo Isaías, un día de revelación, un retiro, pero a veces es secuencial, un tiempo. Yo lo estoy viendo a veces con las hermanas, yo digo, el Señor está haciendo proceso, el Señor está haciendo proceso. El Señor está revelando, el Señor está cambiando. Es la manera de trabajar de Dios. A veces es como Isaías, un momento, pero a veces es un Dios de procesos, pero el Señor está tocando. ¿Y qué pasó con Isaías? Reconoce su miseria. ¡Ay de mí! Lo acabamos de leer. Los hombres que han tenido una experiencia con Dios se ven a sí mismos y reconocen su miseria. Cuando un hombre, una mujer no ha reconocido su miseria, es imposible que Dios lo pueda usar. Dice que Job también tuvo esa experiencia después de las tribulaciones. Todos los conocemos, el libro de Job. En Job 42:5 dice, de oídas te había visto, pero ahora mis ojos ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Qué importante es que el Señor nos permita ver nuestra miseria. Pedro, después de la pesca milagrosa, y viendo esto, Simón Pedro
cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, que soy un hombre pecador. Vio la gloria de Dios y vio su miseria. Lo que les estaba compartiendo de David, cuando él ve su miseria, dice: purifícame con hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. El mismo Isaías que estamos compartiendo en esta mañana, en los capítulos, es bueno que estamos leyendo el libro de Isaías. Antes de este capítulo 6 siempre está diciendo ay contra el pueblo, pero ahora dice: ay de mí, soy hombre muerto, he visto la gloria de Dios. Y la luz de Dios, cuando entra el sol, no sé si lo han visto, cuando corren las ventanas, ahí la cortina y entra la luz, el sol, empieza a decir: uy, esta habitación la tengo que aspirar. Lo mismo pasa con Dios. Cuando viene esa presencia, cuando viene esa misericordia, cuando viene ese amor del Señor, es cuando vemos nuestra miseria. Lo que no nos podemos acostumbrar, iglesia, es al pecado. Pecados ocultos, malas motivaciones, porque servimos para gloria mía o para que Él sea glorificado. Malas conversaciones. Yo siempre he dicho, yo le digo a las mujeres, lo que la pastora no puede escuchar, póntelo ahí como ejemplo. Lo que tú le puedes reenviar a los pastores, no lo puedes reenviar a nadie. Por casualidad, unas veces se les equivoca y se envían. Digo: madre mía, esto está en el corazón de alguien que viene a la casa del Señor. Y eso tiene que ser, dice el Señor, bloquea eso. Lo que no se le puede enviar a los pastores, no se le puede enviar a nadie. Tenemos que empezar a ser muy respetuosos de la presencia del Señor. Y ¿sabe qué decimos? No, pero es que eso todo el mundo lo hace. Y empezamos a contar, pero es que mira, en una iglesia donde yo estuve, eso sí, y parece que a veces los fallos ajenos como que sirven de alivio para nuestro pecado personal. Pero esa iglesia de hipócritas, eso nos sirve de justificación delante de Dios. ¿Sabe qué dice Dios? Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. No se puede servir al Señor de cualquier manera. Yo esta semana estaba orándole al Señor: Señor, dame tu gracia, ayúdame, Señor, y con todo líder. Pero entonces yo ya no le digo al pastor que no quiero servir. Cuando el Señor te ha confiado unos hijos, tú le estás sirviendo al Señor. Cuando el Señor te concede una pareja, Dios está confiando esa persona afectivamente y tú no le puedes hacer daño. No, es que yo no le alzo la mano. Eso es para los que ya sirven al Señor, los que están ahí allá al lado de los pastores. No, yo algún día voy a llegar a la vejez. Yo me considero una hija de Dios, y yo quiero que la persona que me cuide lo haga con excelencia. Pero yo sé que todos los que están en esa residencia, cuando esa persona te contrata, te dice: ven, cuida a mi madre, es que es lo más valioso, es que ella tiene que hacer otras cosas. Yo ahí en el centro de día de Santurce, y yo veo cómo los trabajadores sociales dicen: es que han sido los que han fundado Santurce, los que han dado su vida, han depositado todo su trabajo, sus esfuerzos. Entonces no menospreciemos todo lo que Dios pone en nuestras manos. Esa persona que tú cuidas, Dios se la ha puesto para que tú la cuides con excelencia, y lo tienes que hacer con excelencia, orándole al Señor, entregándole. Y si tiene demencia, mucho más. Lo digo porque a mí me llaman: es que no, me insulta. Es que tiene demencia, ya no te insulta a ti, ya no se da cuenta, pero tú le estás sirviendo al Señor, y Dios se agrada. Qué
que es un Dios omnipotente, pero es un Dios que ve ahí en lo secreto cuando le servimos. Y da igual el trabajo en una cafetería, da igual el trabajo que hacemos, Dios está viendo cómo lo hacemos para el Señor. El Señor de señores, el que vive, el que reina. Y no se le puede servir, y este es el título de la prédica, no se le puede servir al Señor de cualquier manera. No se le puede. Dios es un Dios excelente y quiere un servicio excelente. Y la persona que el Señor te ha confiado ahí afectivamente, tu esposo, lo estás conociendo, tu novio, el Señor, tú no le puedes hacer daño, tienes que amarla, respetarla, ayudarla, porque es una vida la que Dios te ha confiado. Una amistad, todo. Proverbios 15:8 dice: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Poderoso, ¿no? Abominación cuando nuestro corazón no está en el centro de su voluntad. Pero cuando estamos bien con el Señor, es gozo en el Señor. Isaías 1:13, estamos leyendo Isaías, dice: no me traigas más vana ofrenda, incienso que me es abominación, luna nueva y día de reposo, al convocar asambleas, no los puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas y asambleas. Amós 5:13, quita de mí la multitud de tus cantares, pues no los escucharé, las salmodias de tus instrumentos. Santidad quiere Dios en su servicio. Pero cuando hay una experiencia de Dios, nos volvemos humildes y necesitados de la misericordia del Señor. Gracias al Espíritu Santo que está haciendo esa obra en cada uno de nosotros. Y lo segundo es, dice, Dios restaura a Isaías. Isaías 6 dice: fue purificado con un carbón encendido tomado del altar. ¿Y sabe de dónde venía ese carbón? Dice que los corderitos sin mancha que los habían ofrecido, y de ese carbón tomó y limpió sus labios. Simbología del nuevo Cordero de Dios que ha limpiado nuestras vidas. Isaías 53: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimento en quebranto, como escondimos de él su rostro. Tuvimos que esconder porque no puedo verlo, o sea, la sangre, la tierra, cómo estarían nematizados tus ojos, era una piltraja humana. No soy capaz de verlo. Lo que está diciendo la palabra del Señor en Isaías, está profetizando. Lo tuvimos por menospreciado y no lo estimamos. ¿Cuántos estiman al Señor en esta mañana? ¿Cuánto le dan gracias por su sangre? La sangre de Cristo es viva y actual para limpiarnos. Siempre lo mando en los devocionales. No es una sangre que está seca. La sangre de Cristo está viva y actual en esta mañana para levantarnos, para restaurarnos, para ser personas nuevas. Yo no puedo. Acerquémonos al trono de la gracia, pero Él nos levantará en gloria, porque esa sangre es viva y actual. Y muchos somos testimonios de lo que la sangre de nuestro Señor Jesucristo ha hecho con nuestras vidas. Y por eso hay gratitud. Y por eso cuando cantamos, no cantamos como serenateros al amor de otro, sino le cantamos al que ha derramado su preciosa sangre, al que vive, al que reina, al que ha cambiado nuestras vidas. Mira, les confieso algo. Cuando yo me leí toda la Biblia, el Antiguo Testamento, me di una decepción. Digo, pero bueno, estos hombres
un fracaso. Y los estamos compartiendo ahí. Tremendos pecados. Necesitábamos a un Salvador. Dios mismo tenía que enviar al que amaba, al amor de su corazón, a su Hijo, el único que podía limpiarnos. Todo el Antiguo Testamento, hombres que trataron de buscar, de servir, vemos los esfuerzos igual que nosotros, pero solamente hay uno que salva, que libera, que levanta, que restaura. Y qué bueno que en esta mañana le diga: yo no puedo, porque cuando tú dices yo no puedo, Él dice ahora mismo, ahí hay un corazón quebrantado, ahí hay una vida a la que la sangre de Cristo puede autar, la sangre de Cristo puede levantar. Ahí hay alguien al que yo puedo levantar. Valió la pena el sacrificio de Dios. Yo decía: Dios mío, un Dios el que me podía condenar por mis pecados es el que manda a su Hijo para salvarme, para levantarme. Es que es muy grande el amor de Dios. Es muy grande el amor de Dios. Como lo estamos diciendo, el que ve, dice que antes que llegue la palabra a mi boca, Él ya lo sabe. Antes de que llegue mis pensamientos, ya lo sabe. Y me levanta, me restaura. Ese es el Dios. Y yo oro y está orando porque el Espíritu Santo toque hoy nuestras vidas y nos vayamos y nos postramos. Digo: Dios, levanta mi vida. Yo no quiero servir de cualquier manera. Yo quiero servir a un Dios vivo. Y eso fue lo que le pasó a Isaías. Isaías vio la necesidad y respondió: heme aquí. Vuelvan a leer Isaías 6 ahí en su casa. Heme aquí, envíame a mí. Yo he visto la grandeza de Dios. Yo he sentido su presencia. Yo he sentido que me ha perdonado, que me ha dado tantas bendiciones que yo, ¿a dónde tengo que ir, Señor? Yo te voy a servir, yo te voy a buscar. Yo no sé vivir ahora sin servirte. En mis hijos, donde lo que tú coloques, pero yo te voy a servir. Estoy agradecido porque me has perdonado. Hay una esperanza para el pueblo de Dios y es lo que nos hace estar aquí. Ya lo compartí a mi esposo en la introducción. Dios está levantando una generación para ir a tocar a otros. Isaías 43:25 dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo y no me acordaré de tus pecados. ¿Cuánto lo van a recibir en esta mañana? ¿Cuánto lo van a recibir? Dice Señor. Borrón y cuenta nueva. ¿Sabe por qué lo está haciendo el Señor? Porque solo los amados, cuando uno se siente amado por Dios, uno quiere amar. Mira, solo los amados aman. Solo los amados, los que tienen la experiencia del amor de Dios, aman. Solo los que se sienten levantados quieren levantar a otros. Solo los que se sienten puros porque Dios los ha purificado quieren que otros sean limpios. Solo los que se sienten bendecidos quieren bendecir a otros. Da igual su trabajo, da igual por un WhatsApp, da igual donde estén. Yo quiero empezar a hablarle a esta persona de Dios, porque si Dios ha cambiado mi vida, va a cambiarla a esa persona también. Solo los perdonados quieren que otros sean perdonados. Gloria a Dios. Y para conclusión, vamos a ir concluyendo. Dios se quiere revelar a tu vida. Ve a tu casa esta noche. Si no lo puedes hacer esta noche, hazlo mañana en la noche. Lee Mateo 5, 6 y 7. Dobla tus rodillas y dile: Dios, manifiéstate a mi vida.
Dios, yo te quiero conocer. Yo no quiero ser uno más. Manifiéstate a mi vida, trae tu gloria. Y Dios lo va a hacer. ¿Sabe por qué? Porque Dios no tiene hijos predilectos. Dios solo tiene corazones que lo buscan. Esto es poderoso. Cuando tuve que castigar a Usías, da igual si era rey. Él solo quiere corazones que le buscan. Recibe esto de parte del Señor en esta mañana. Te voy a usar para levantar a otros. Te voy a usar para levantar a otros. Mira, yo solo puedo llegar, y se lo digo a las hermanas ahí los lunes y los viernes, yo solo puedo llegar al grupito que estoy ahí. Yo en la iglesia puedo llegar aquí, no sé, los que verán la transmisión. Pero hay un ámbito, como cuando tiramos una piedrita ahí en el agua y se vuelven esos círculos. Cada uno tenemos un círculo, y ese círculo yo no puedo llegar. Pero el Espíritu Santo te está hablando en esta mañana, porque tú sí vas a llegar. No te dé miedo, sé valiente. Como Isaías, toda su vida no veía frutos, pero hasta el último momento, aunque lo iban a cerrar ahí, el verdugo, hablando y predicando la palabra del Señor. Yo no puedo llegar donde tú llegas, tus amigos, pero el Señor me ha permitido hablarte en esta mañana. Dios me ha prestado tus oídos, pero Dios lo ha hecho con un propósito. Tú tienes la responsabilidad de llegar donde yo no puedo llegar en esta mañana. Tú sí puedes llegar a esos ámbitos. Gente que no quiere saber nada de la iglesia, pero los que más necesitan de Dios. No te des miedo. Los lunes con las hermanas jóvenes estamos haciendo un estudio de Hechos de los Apóstoles, y meditábamos en estos días en el capítulo 3 en Hechos. Dice que había y mi esposo lo nombró el domingo, un cojo de nacimiento postrado pidiendo limosna. Pasa Pedro y Juan y le dice: míranos, y míranos, en nombre de Jesús, levántate y anda. Y dice que se levantó, dudó, pero se levantó, entró al templo alabando a Dios. Y reflexionábamos con las hermanas, eso es simbología, ese cojo ahí de nacimiento es simbología de la humanidad que no se puede levantar por sí misma, se levanta gracias a la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero están ahí postrados, que el mundo les dé limosna como nos da a nosotros limosnas. ¿Qué limosnas tú pides al mundo? De afecto, de sexo, de atención, ¿no? Limosnas está pidiendo la humanidad. Pero tú les tienes que decir: mírame, mira lo que Dios ha hecho en mi vida, mírame, y en nombre de Jesús levántate y anda. Y eso estará ahí en tu familia. Pero cuando tú te levantas, la gente lo ve. El Señor te va a utilizar para restaurar muchas vidas. Lo hablaba mi esposo en la introducción. Dios nos va a utilizar. Es una iglesia con propósito, restaurados para restaurar. Mírame, hay uno que me ha perdonado, hay uno que me ha limpiado. Levántate, vamos a adorar al Dios vivo. No sigas ahí postrado pidiendo limosnas del alcohol, limosnas del sexo, limosnas del cariño. ¿Cuántos piensan que el amor de un hombre y una mujer le da realización? Estamos ahí, todos los que somos casados, los que tenemos una pareja, con un propósito, porque Dios quiso, y está dentro del propósito de Dios un matrimonio y una familia. Pero solo Dios, solo Jesucristo llena el corazón. Solo el Señor, es solo a mi Dios
le pertenece nuestra vida. Cuando entendemos eso, todo cambia. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar en esta mañana.